No, este es un tema que en este momento es de competencia del Congreso, está en sus decisiones, en su agenda, ¿no? Cómo quieran posicionar este tema. Y también les recuerdo que son dos opciones que se tiene, no solo en el ámbito penal, sino en la infracción constitucional. Eso lo decide el Congreso. Está con nosotros la doctora Marianela Ledesma. Así es, está en línea la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida Exitosa. Buenas tardes, un saludo a todos los seguidores de Exitosa. Bueno, muchas gracias a usted también. Estamos con Tito Olvites en este desarrollo de información durante esta tarde, básicamente un hecho histórico. No sé si usted ha tenido en un momento algún tipo de situación parecida a lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Creo que hemos perdido la comunicación con la doctora Ledesma, Tito, pero sí sería bueno tener sus impresiones en vista que ella ha sido presidenta del Tribunal Constitucional. Institución que ustedes saben perfectamente también ha tenido que analizar este tema, por ejemplo, de definir la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Algo que a la larga no se terminó por determinar qué es finalmente la incapacidad moral para que quede correctamente tipificado. Ahí hubo obviamente una interpretación no dada y esto lleva obviamente una serie de conjeturas. Lo que decía el señor congresista Montoya es bastante claro. Vamos a tratar de encontrar los caminos para que esto se haga de manera adecuada, respetando obviamente los tiempos del propio Parlamento Nacional. Tito, ¿ya está Marianela Ledesma con nosotros o todavía no? Sí, ya retomó comunicación con nosotros. Doctora Ledesma, estábamos escuchando sus apreciaciones. Sí, encantada, ¿no? Sí, parece que se cortó, doctora. La pregunta inicial es muy sencilla. Si usted ha vivido una situación parecida a esta, ¿no? Estamos hablando obviamente de la presentación de una denuncia contra un jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones. Bueno, primero tengo que relevar el papel del sistema judicial en nuestro país. Es una labor conjunta no solo del Ministerio Público, sino del Poder Judicial, que ha contribuido ordenando detenciones, allanamientos, incautación, que ha permitido la labor del Ministerio Público. Entonces hay que mirar el contexto Ministerio Público y Poder Judicial. Segunda situación, lamentablemente la corrupción es un tema que nos agobia a todo el país. Y bueno, en este caso se ha visibilizado en la clase política, no solo en el presidente de la República, sino por lo que se aprecia de la información periodística, que remiten lo que señala la Fiscalía, también en miembros del Congreso, ¿no? Y funcionarios vinculados con designaciones políticas. Entonces tenemos que asociar la variable corrupción con clase política y se está dando una respuesta utilizando los mecanismos constitucionales, como en este caso la fiscal de la Nación está haciendo uso de las prerrogativas que tiene al formular una acusación. Está en manos del Congreso, son sus fueros, son sus atribuciones, quien decidirá si suspende o no al presidente de la República para ser sometido a la acusación constitucional. En todo momento los abogados del presidente siempre han invocado el artículo 117 de la Constitución y vamos a ser reiterativos durante toda la tarde y noche, ¿no es cierto? Porque es el artículo que están utilizando para poder tener una defensa, y es que el presidente hasta el término de su mandato no puede ser acusado. Entonces, sí o sí quisiera, ya que usted además ocupa un cargo importante dentro de la Judicatura Nacional, que le explique sencillo a nuestra audiencia qué es lo que está pasando, porque si es que la fiscal está haciendo uso de sus prerrogativas y procede a denunciar al presidente si la Constitución, que es el máximo documento que tenemos, dice lo contrario. Ya, perfecto. Un presidente de la República puede ser acusado por dos razones: por comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o por transgredir o afectar la Constitución. Estamos en este primer escenario, haber cometido delitos en el ejercicio de su función. En este caso, la Constitución blinda, protege a la figura presidencial, no a la persona de Castillo, quien ocupe el cargo, sino a la figura, al cargo, porque la presidencia permite no solo ser jefe de gobierno, sino ser jefe de Estado, y le da un blindaje que está textualmente señalado en el artículo 117. Lo que ha hecho la Fiscalía, pues si la Fiscal de la Nación, es avanzar y plantearle al Congreso una discusión, si se puede flexibilizar el artículo 117
a pesar que hay un mandato que prohíbe, que restringe, ¿no?, continuar con las investigaciones. Estará en el Congreso la interpretación que quiera dar el Congreso a ese artículo 117. El Congreso tiene la posibilidad de hacer esas interpretaciones, también lo puede hacer el Tribunal Constitucional, pero lo que ha hecho la fiscal es poner en evidencia estas situaciones ilícitas para que sea el Congreso el que tome la decisión si decide interpretar de otra manera el artículo 17. Yo tengo una opinión personal. Yo iría por la infracción constitucional. Sí, ya lo he escrito y lo sostengo. El señor Castillo podría ser sometido a un cuestionamiento por infracción constitucional, que es totalmente distinto al tema de lo penal, porque lo veo un poco complicado meternos a debilitar mandatos del 117. Y se podría utilizar toda la investigación y toda la información que se tiene en relación al tema vinculado con la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué digo que puede ser el tema de la infracción constitucional? Porque es un deber, y pongo bien claro, un deber la lucha contra la corrupción. El presidente Castillo es el máximo funcionario y tiene el deber de hacerlo y no encabezar organizaciones criminales orientadas en ese sentido, y porque nosotros tenemos convenios, tenemos tratativas internacionales a luchar contra la corrupción. Por lo tanto, si hay una clara afectación a este mandato de infracción constitucional, que es un mandato implícito, que el Tribunal Constitucional también le ha dado esa connotación, perfectamente el Congreso podría desaforar, retirar, destituir a un presidente que está sindicado por estas características, que es totalmente distinto a la responsabilidad penal. Lo que quiero decir es que el señor Castillo, siendo presidente o no siendo presidente, va a tener que responder por los delitos que se le está imputando en la Fiscalía, que eso es un camino aparte. Pero también hay otra opción: ¿hasta cuándo el sistema de la administración del Estado vamos a estar en esta situación de incertidumbre, tolerando conductas tampoco, diríamos, reprochables en organizaciones criminales? Por eso existe otro camino, que es el juicio político, que es la infracción constitucional, que se requiere 67 votos, que la Comisión Permanente lo puede hacer y que perfectamente el Congreso podría utilizar esa figura para retirar o destituir al presidente de la República, que es totalmente distinta si es que se procede a la acusación de la Fiscalía, porque ahí no va a implicar destitución ni nada, va a implicar nada más suspenderle en su cargo, pero va a seguir siendo presidencia, no se va a convocar elecciones y va a seguir un presidente alterno o quien haga las veces dirigiendo el país. Doctora, obstrucción a la justicia, doctora Ledesma, obstrucción a la justicia o obstruir a la justicia, como por ejemplo, porque lo dijo hoy día a través de este documento que se ha conocido a través de los medios de comunicación, el colaborador eficaz refiere que por orden del presidente Castillo se apagó la Cámara de Seguridad de Palacio de Gobierno, de la puerta 6 de Palacio de Gobierno, para que Bruno Pacheco ingrese a reunirse con el presidente Castillo. ¿Eso para usted podría significar obstrucción a la justicia? Obstrucción a la justicia, no tengo yo detalles si tenía requerimientos para hacer ese tipo de conductas, pero no me parece una conducta, diríamos, me parecería una conducta reprochable, porque una de las fuerzas que debe tener el presidente es la transparencia. ¿Yo por qué tendría que ocultarme, apagar cámaras, reunirme escondidas si es que yo no voy a realizar situaciones irregulares? ¿No? Entonces, su conducta no es atendible, desde ya es reprochable, pero ese nivel de conducta, pues no tendríamos que preguntarnos si justifica algún ilícito penal. Y al final y al cabo, todo lo que está haciendo la Fiscalía, lo máximo que se podrá hacer es suspenderlo, el señor Castillo, y llevarlo al Poder Judicial y al Ministerio Público. Pero al final va a seguir siendo presidente suspendido. No implica una vacancia, no implica una destitución, no implica un retiro del cargo. Claro. Doctora, algunas cosas sobre todo lo que usted está señalando respecto al tema de lo que viene más adelante. Yo tengo una pregunta y ya me pongo en el papel de oyente. ¿Por qué la fiscal de la Nación no procede a denunciar? Veo que hay aquí una serie de ilícitos penales, pero ¿por qué no tipifica claramente que hubo una infracción a la Constitución o eso no le compete? ¿Por qué la fiscal de la Nación no le escuché?
¿Por qué la fiscal de la Nación en su denuncia no procede a tipificar infracción a la Constitución? ¿Por qué no lo hace directamente? Porque son dos temas totalmente distintos, dos escenarios totalmente distintos, dos procedimientos y votaciones distintas y dos efectos distintos. La fiscal de la Nación lo único que puede es hablar de los delitos y lo máximo que se va a poder hacer a Castillo es suspenderlo para mandarlo al fuero del Poder Judicial y de la Fiscalía para que sea encausado por sus delitos. Nada más, eso es lo único que va a poder hacer. En cambio, la infracción constitucional, por ejemplo, por estar alterando el trabajo de la Fiscalía, por estar alterando la intervención de la policía, por ir contra la lucha contra la corrupción, es un trabajo que le corresponde al Congreso, infracción constitucional. Juicio político, 67 votos, son totalmente diferentes. Sí, nos tiene que quedar bastante claro esto para que el público pueda entender exactamente cuáles podrían ser los caminos. Estamos hablando de la parte inicial, ahora viene lo del Congreso de la República, que es lo que también hemos conversado y usted se ha referido. Aquí hay también que ser un poquito puntilloso en lo que respecta a este tema, porque claro, el Congreso tiene la vía de la infracción constitucional, lo estamos viendo, pero estaba escuchando hace un rato al congresista Montoya que decía, bueno, vamos a buscar el mecanismo, también se podría formular, por ejemplo, el tema nuevamente de la vacancia, ¿no? Que ya ve usted que ha sido un desastre promovido por los parlamentarios, que no han tenido mayores argumentos y tampoco los votos. Y entonces, en el artículo 113, el tema de la vacancia, uno de los temas es algo que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no definió, que es el tema de la incapacidad moral, ¿no? ¿Cómo quedaría? Esa es una opción, recurrir a la vacancia, pero yo lo veo una opción muy remota, dada la resistencia que se ha demostrado en estos últimos tiempos, la alta votación que se requiere, y la verdad, tampoco hay el compromiso ni la convicción política de ir por ello, no le tengo fe. Eso es una opción constitucional, pero no le veo futuro. El tema penal, sí, dígame. Sí, claro, pero yo creo, ¿no? Y lo digo como periodista, pero también como ciudadano, ¿por qué no se definió el tema de la incapacidad moral para que esto quede claro exactamente? Porque a la luz de lo que uno ve en el texto constitucional, básicamente lo que estamos hablando es de una básicamente de líneas que podrían ser de diferente interpretación. Perfecto. Miren, una norma tan abierta como que es la incapacidad moral permanente puede ser interpretada, darle un contenido. El Congreso lo puede hacer. El Congreso puede darle esa interpretación a propósito del caso Castillo. También lo pudo y lo podría hacer a futuro el Tribunal Constitucional también. Yo soy partidaria que se dé un contenido y no podemos vivir en ambigüedades sobre esta causal. Claro, pero recordemos que eso se pudo hacer en el caso, por ejemplo, de Martín Vizcarra, que no hubo mayor determinación ahí. Exacto. Pero permítame recordar que el Congreso sí puede darle un contenido porque el Congreso también puede interpretar una norma constitucional, puede darle ese contenido y también lo puede hacer el tribunal. Si no lo hizo el tribunal, el Congreso perfectamente podría hacerlo. Claro, pero ahí también entramos a lo que usted señala y lo que decía el señor Montoya hace unos minutos aquí en Exitosa, los tiempos del Congreso. Y para hacer esa interpretación constitucional o esa modificación se requiere tiempo, ¿no? Entonces, por la gravedad de los hechos, ese tiempo no es bastante complicado de extenderlo. Me refiero a que, por ejemplo, para hacer una reforma constitucional, al menos en esos artículos, tendría uno que tener al menos 2 legislaturas completas, ¿no? Estamos hablando de un año, ¿no? Bueno, pero ahí no sería una reforma constitucional, porque se podría mantener la causal y se le podría dar un contenido e interpretar que debe leerse en ese sentido la que quieran asumir el Congreso. Se podría hacer como una interpretación constitucional desde el Congreso, sin necesitar de ir a una reforma. Claro, lo que ha estado tratando de hacer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante la presidencia de Patricia Juárez, si no me equivoco, que era también interpretar algunos artículos. Bueno, es un tema bastante complejo, doctora Ledesma. La verdad que vamos a tener bastante jaleo respecto a esta situación. O sea, ya esto está en cancha del Congreso y el Congreso tiene en este momento una papa bastante caliente. Entiendo yo que el presidente, y escuchaba más temprano al señor abogado Benji Espinosa, de que ellos van a actuar en función a su defensa, es decir, que van a presentar acciones legales. Están en todo su derecho. Exacto.
Exacto. Pero bueno, sí, doctora. No, este es un tema que en este momento es de competencia del Congreso, está en sus decisiones, en su agenda, ¿no? Cómo quieran posicionar este tema, y también les recuerdo que son dos opciones que se tiene, no solo en el ámbito penal, sino en la infracción constitucional. Eso lo decide el Congreso. Bien, doctora, muchas gracias. Un fuerte abrazo a la doctora María Elena Ledesma.